Bueno, continuamos nuestra segunda clase de escatología y entramos en un pequeño repaso lo que estuvimos mirando ayer. Recuerden que el libro de Apocalipsis, en forma muy particular, desde el capítulo 6 al 18, abarcaría la semana Septuaginta de Daniel. Eso vamos a explicarlo en una clase, la semana Septuaginta. Abarcaría desde el inicio, desde la tribulación. Aquí abajo tenemos el 6 al 18, que abarcaría aproximadamente, o sea, no aproximadamente, sino exactamente 7 años. Y justamente Daniel especifica en la visión que él tiene, en la revelación de Dios, son 7 años. Son los 7 años del trato de Dios con Israel y con las naciones, la manifestación de la ira de Dios. Ustedes saben que en estos días del capítulo 6 al 18, hay muchos calificativos que la Biblia le da a estos días. A estos días se le llama día de la ira, día de oscuridad, día de tinieblas, día de venganza, día de Jehová, día de justicia. Todos esos calificativos se le dan a estos días. Entonces se le está dando ese calificativo porque serán días terribles, días de mucha angustia, mucho dolor. No nos imaginamos, no tenemos ni la menor idea de lo terrible, lo tremendo que va a ser estos días. Bien, después de finalizar esos días y ese trato con Israel, y luego se desate el gran avivamiento, porque Israel va a buscar a Dios masivamente, va a buscar a Dios. Entonces el Señor, en medio de la gran lucha, en medio de la gran persecución, el Señor va a venir en su segunda venida visible y establecerá su reino. Dicho de paso, les digo que dentro de los conceptos equivocados de la escatología hay un error terrible de interpretación de que el reino lo va a establecer la iglesia. La iglesia no establece nada, es el Señor, es el Rey el que establece. Por eso en su segunda venida visible, Él establece el reino y empieza lo que sería el milenio. La iglesia nunca puede establecer el reino, siempre lo va a establecer el Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver de aquí a unos minutos, ese aspecto, cuando entremos en los diferentes conceptos que hay en cuanto a la escatología. Bien, entonces después viene el milenio, la última gran batalla, la batalla de Gog y Magog, y el juicio final, el juicio de Apocalipsis 20:15. Todo esto lo vamos a estar viendo en forma particular, el milenio, el juicio final y las 7 cosas nuevas, y allí da inicio a la eternidad. Y el último enemigo que va a ser vencido, el último enemigo va a ser la muerte, y ahí se va a cumplir lo que Pablo le escribe a los Corintios: ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? El último enemigo que va a ser vencido va a ser la muerte. Bien, entonces eso ya lo hemos visto y ya los tienen ustedes, pero simplemente quiero agregarle esto, la palabra siglo, que en el griego es aion. En esa palabra siglo, bíblicamente no está hablando de 100 años, no. Cuando la palabra se usa siglo, se está mencionando un periodo de tiempo considerable. Esto lo podemos dividir en 3 siglos. Así se estudió la escatología también, dividida en 3 siglos. 3 siglos. Después voy a mencionarle los 2 siglos, el siglo presente y el siglo futuro. El siglo antediluviano.
o sea, desde la creación hasta el diluvio. Esto se le llama el siglo diluviano, o sea, antediluviano. Antes del diluvio está el siglo. Sí, esto usted lo tiene en los apuntes. Sí, o no, creo que no lo tienen esto. El siglo anti... sí, está. Ah, está, ok, Sí ok. está, pastor. Ok, gracias. El siglo antediluviano, ¿sí? Bien. Y el siglo que nos toca vivir a nosotros es el siglo presente o el presente siglo. El apóstol Pablo es el que hace mención mucho del presente siglo. Y este siglo es el siglo que Pablo lo considera malo. Está en Gálatas, si no mal recuerdo, 1:4, el presente siglo malo. Luego menciona que es un siglo de ignorancia. Él lo menciona otro pasaje en Corintio. Es un siglo de ignorancia y de incredulidad. Ese es el siglo que estamos viviendo y que abarca desde el diluvio hasta el milenio. Y después el siglo venidero que abarcaría toda la eternidad. Ahora el Señor Jesús mencionó también esto y él dijo que aquellos que blasfemaren contra el Espíritu Santo no les serían perdonados ni en este siglo ni en el siglo venidero. Siempre era considerado el siglo presente como un siglo malo, una etapa mala. Es una determinación, es un concepto, que es un tiempo malo. Es un tiempo donde las personas le dan las espaldas a Dios. Es un tiempo donde la ignorancia toma el dominio en cuanto a lo espiritual. Pero el siglo venidero se menciona como el siglo del gobierno de Cristo, el siglo bueno, el siglo de la gloria, de la presencia del Señor. Bien, en cuanto a esto hay también otras teorías, pero creemos que esto es lo correcto, lo que la Biblia está refiriéndose al siglo antediluviano, el siglo presente y el siglo venidero. Bien, ahora vamos a entrar en las dispensaciones, Es una de las maneras que uno puede estudiar la escatología y es dispensacionalmente. Quiero que me presten suma atención para que ustedes entiendan lo que está queriendo decir o qué queremos decir cuando estamos hablando de la dispensación. La dispensación. Bien, ahora los que no creen en la dispensación, porque hay evangélicos también que no creen en el estudio de la dispensación. Inclusive yo les mencioné que los adventistas no creen en el arrebatamiento, mucho menos en las dispensaciones. Bien. Entonces ellos alegan y dicen que el asunto de las dispensaciones y del arrebatamiento, eso fue recién mencionado por el siglo XVI. Entonces, en todos esos siglos, nunca se había hablado del arrebatamiento. Nunca se había hablado del arrebatamiento. No, esto no es tan correcto. No es tan correcto porque Pablo habla del arrebatamiento. Si bien la Biblia no hace mucha mención del arrebatamiento, pero hay un arrebatamiento. Y yo les voy a dar vamos a ir mirando las dispensaciones. Yo quiero decirle mi punto de vista personal. Yo creo que es uno de los conceptos más correctos para interpretar la escatología,
o para interpretar no solamente la escatología, sino todo el plan de Dios. Todo el plan de Dios. Ahora, si usted quiere estudiar las dispensaciones, usted tiene que estudiar toda la Biblia. Toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, dispensacionalmente. Es muy interesante, es muy rico, es muy profundo y realmente usted puede ver que realmente Dios trata con la humanidad de una manera dispensacional. Pero yo sé que hay predicadores, y conozco algunos de ellos, que son muy fanáticos de las dispensaciones. Yo no sería tan fanático por ciertos conceptos que hay dentro de las dispensaciones. Yo quiero ir mostrándoselo y quiero explicarle. Pero primero, la palabra dispensación viene de una palabra griega oikonomía, que significa literalmente administración de una casa o la economía de una casa. Una economía, eso significa la economía de una casa. Y de aquí el significado extensivo del trato de Dios en las varias administraciones en las diferentes épocas, porque en diferentes épocas Dios fue tratando de una manera diferente. Entonces, esto es lo que dice el diccionario de dispensación. Después, desde el punto de vista divino, podemos definirlo como un lapso histórico. O sea, lo miramos como lapsos de tiempos que tuvieron un principio y tuvieron un fin. Cada dispensación tiene un inicio y tiene un fin. Y luego da inicio a otra dispensación. Entonces fue la manera que Dios va tratando al ser humano. Pero es la manera también. Hay que ir observando muchas cosas. Y una de las cosas que hay que ir observando fue el trato progresivo de Dios. Es el trato revelador de Dios. Porque en la medida que iba transcurriendo el tiempo, Dios se iba revelando cada vez más. Y el ser humano iba a ser cada vez más consciente de Dios. Nosotros no podemos decir que ignoramos a Dios o que somos menos conocedores de Dios que en el tiempo pasado. En el tiempo pasado era más ignorante de las cosas de Dios que en este tiempo. En este tiempo tenemos las escrituras, en el tiempo pasado no tenían las escrituras. En este tiempo tenemos al Espíritu Santo, en aquel tiempo no teníamos el Espíritu Santo, no tenían el Espíritu Santo. En nuestro tiempo tenemos lo que llamamos la iglesia, la misericordia de Dios en Cristo, en aquel tiempo no. Entonces hay una gran diferencia entre el tiempo presente y el tiempo pasado. Entonces progresivamente en cada dispensación, Dios se va revelando. Pero algo más todavía hay dentro de las dispensaciones. Hay otras cosas más. Entonces hay una serie de cosas que hay que ahondar mucho para estudiar las dispensaciones. Entonces una es, Dios se va revelando progresivamente. El hombre va siendo cada vez más consciente ante Dios. Pero también en todas las dispensaciones, Dios se va revelando a través de pactos. Y vaya que hay que estudiar los pactos. ¿Por qué? Porque hoy se habla mucho de pacto. El hombre pacte con Dios, pacte con esto, pacte y no. Esto es aberrante, el manoseo que se ha hecho con los pactos de Dios. En algunos casos encontramos el hombre haciendo pacto con Dios, muy escasamente haciendo pacto con Dios. Pero esos pactos son temporarios, son terrenales. Pero cuando Dios pacta con el hombre, son pactos misericordiosos. Y la mayoría de los pactos de Dios son unilateral.
unilateral. Ahora, cuando el hombre pacta con el hombre, no es unilateral. Ambos tienen leyes, ambos tienen responsabilidades, ambos tienen consecuencias. Pero en los pactos de Dios con el hombre, mayormente son unilateral. O sea, Dios se responsabiliza en favor del hombre para bendecirlos. En algunos pactos no hay condición para el hombre, pero en otros sí hay condición para el hombre. Entonces, cuando vamos a estudiar las dispensaciones, tenemos que estudiar el progreso de la revelación de Dios. Dios ha ido progresivamente revelándose. Por eso las escrituras van cada vez más y más haciéndose luz. La segunda cosa es los pactos de Dios. Pero también hay una tercera cosa dentro de las dispensaciones. En las dispensaciones, Dios pone un punto final a una etapa muy normalmente a través de un juicio. Dios juzga a una generación o a una etapa de generación para dar inicio a una etapa nueva. Cada dispensación termina con un juicio de Dios y comienza otra etapa. Entonces vamos a ir viendo algunas de esas cosas. No voy a detenerme mucho porque esto es un estudio muy interesante que nos llevaría prácticamente muchos meses estudiar las dispensaciones. Estudiar todas esas dispensaciones. Bien. Entonces tenemos 7 dispensaciones. Yo la abrevié con un pequeño título y nada más donde aparecen los textos y aproximadamente los años que estuvieron y aparecieron esas dispensaciones. La primera dispensación se le llama la dispensación de la inocencia. Es cuando Dios creó al ser humano. Dios creó al ser humano y el ser humano vivía en el jardín del Edén y él era inocente, no tenía conciencia del pecado y nada de lo malo, ¿no? Desde la existencia del ser humano comienza la dispensación de la conciencia hasta su caída. Dios había pactado con el hombre. Acuérdese que yo le hablé del pacto. Dios pacta. Y se le llama el pacto edénico, el pacto del Edén. Génesis 1:18. No sabemos cuánto lapso de tiempo duró la dispensación de la inocencia. Muy probablemente duró muy poco tiempo, dado que a Adán y Eva hasta la caída del pecado ellos no tuvieron hijos, estuvieron en el jardín del Edén ministrando las cosas de Dios, pero no tenemos noción de cuánto tiempo ellos estuvieron. Si bien la Biblia nos habla tanto Génesis 2 y el 3 hasta el juicio de Dios sobre Caín, sobre Adán y Eva y sobre Satanás. Entonces, esta se llama la dispensación de la inocencia. Ella termina, acuérdese que yo le dije que cada dispensación termina con un juicio. Esa dispensación termina con el juicio sobre los que pecaron, sobre Adán y sobre Eva, y aún sobre la misma serpiente que representaría a Satanás o Satanás mismo. Entonces, cuando termina esa dispensación, se da inicio a la dispensación de la conciencia. Entonces el ser humano, cuando comió lo que Dios le había prohibido, se da inicio a la dispensación de la conciencia, es consciente. Y esta dispensación abarca desde la caída del ser humano hasta el diluvio, Entonces, esta abarca 1656 años. Abarca 1656 años. ¿Y qué ocurre?
¿qué ocurre? También termina con el juicio de Dios. Termina con el juicio sobre toda la faz de la tierra con el diluvio. Con el diluvio termina esa etapa de dispensación. Entonces, esa termina la etapa de la conciencia. Y desde allí luego se da el inicio a la tercera dispensación, que se le llama el gobierno humano. Entonces ese abarca desde el fin del diluvio, o sea, a través del juicio de Dios diluvio, hasta la, hasta la, hasta el gobierno, o sea, hasta el final de Génesis, ¿ok? Hasta acá, perdón, hasta allí el final de Génesis. O sea, hasta la dispersión en Babilonia, disculpe. Es el gobierno humano a través después del diluvio hasta la dispersión con Génesis 11, las lenguas. ¿Cómo termina esa dispensación? Con un juicio de Dios, confundiéndolos con lenguas. Noten que las tres dispensaciones terminaron con juicio. El pacto edénico con el juicio de Adán y Eva, el pacto de la conciencia, el diluvio, el pacto del gobierno humano con la dispersión a través de las lenguas, y luego la cuarta dispensación, el gobierno humano, desde Abraham hasta Moisés, que abarcaría 430 años aproximadamente de Génesis 12, 1, porque de allí en el Génesis 11 están las lenguas, y de Génesis 12 allí pasa a ser un protagonista importante, de allí pasa a ser el protagonista importante Abraham, luego viene Isaac, luego viene Jacob y luego José. Los cuatro protagonistas importantes del libro de Génesis es Abraham, Isaac, Jacob y José. Los 430 años. ¿Y cómo termina esta dispensación? También termina con un juicio. Con el juicio de Dios a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Termina con la mortandad de todos los primogénitos de los egipcios. Bien, luego pasamos a la quinta dispensación, y es la dispensación de la ley. De allí abarcaría el libro de Éxodo hasta Jesús, hasta que llegan los evangelios y que tienen una durabilidad aproximadamente de 1430 años. Y como vemos aquí es la ley. Entonces aquí abarcaría hasta este periodo, el pacto de Dios con Moisés. La sexta dispensación, que es la gracia, que es llamado la dispensación de la gracia, desde la crucifixión hasta la segunda venida de Cristo. Esta dispensación, la quinta, termina con otra justicia de Dios, juzgando Dios a Cristo en la cruz del Calvario, pagando la culpabilidad de los pecados. La sexta dispensación abarcaría la dispensación de la gracia de la crucifixión hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta abarcaría aproximadamente desde los evangelios, prácticamente el fin de los evangelios, hasta Apocalipsis 19. Un aproximado lo tenemos hasta nuestros días, 2000 años. O sea, casi todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. ¿Y cómo termina esta dispensación? Termina con el juicio sobre la
gran ramera termina con el juicio de la gran ramera. Y luego la séptima dispensación, el milenio. El milenio. Y aquí va a terminar con dos grandes juicios: el juicio sobre Gog y Magog y el juicio del trono blanco. Usted va a notar que cada dispensación hay una etapa de tiempo, hay una manera de tratar, hay pactos de Dios, pero también hay juicios, hay justicia de Dios. Siempre pone un punto final y luego se da el inicio. En estas dispensaciones, por ejemplo, cuando llegamos a la dispensación de la inocencia, Dios hizo el pacto edénico. Luego en el de la conciencia, Dios pactó con Noé. Tenemos el pacto de Noé. Dios pacta con Noé. En el gobierno humano, aquí Dios pacta con Abraham. Dios pacta con Abraham. Tenemos ya tres pactos de Dios, aunque antes hay uno. Es el pacto edénico, el pacto con Adán, el pacto con Noé en el diluvio, luego el pacto abránico. Después tenemos el pacto de Dios con Moisés. Pero no solamente Dios pacta con Moisés en esta etapa, sino también pacta con David. Con David. Y ese es el pacto que se va a cumplir cuando el Señor venga. Allí tenemos el pacto de Dios con David, y donde él es el linaje donde vendría el Mesías y se sentaría en el trono. Y entonces él regiría sobre las naciones, y ahí hay varios ejemplos que nos da en Primera de Samuel, donde Dios pacta con David. Entonces está el pacto de la ley con Moisés, pero también en ese periodo Dios pacta con David. Luego viene el pacto de Dios en la cruz del Calvario. Por eso se llama el nuevo pacto. En cuanto, si dice nuevo, quiere decir que había uno viejo, uno antiguo. Y ese pacto antiguo es la ley. Nosotros normalmente conocemos dos pactos, el pacto de la ley y el de la gracia. Pero hay pactos que Dios hizo con la humanidad. Hizo con Adán, hizo con Noé, hizo con Abraham, hizo con Moisés, hizo con David, y también lo hizo en la cruz del Calvario. Esto es una forma muy rápida y sumamente sintetizada lo que sería las dispensaciones. Ustedes van a observar que en cada etapa Dios va tratando al hombre desde una manera. En la etapa de la inocencia, Dios trata con su inocencia, pero después que él pasa a ser consciente, Dios lo va a tratar conforme a su conciencia, y por eso vino el diluvio. El hombre era consciente de su pecado y Noé era un pregonero de la justicia de Dios. Es interesante lo que dice allí en Hebreos. Búsquelo, por favor. En Hebreos capítulo 11. Hebreo 11. ¿Qué es lo que va a decir el escritor a los hebreos sobre Noé? En el versículo 7, 11:7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de Dios. Yo quiero detenerme un momento aquí. Yo quiero detenerme en este versículo porque acá hay muchas cosas dignas de resaltarla,
y por lo menos 3 o 4 cosas quiero explicarle de ese texto del versículo 7. Acá me dice en el inicio del texto que por la fe, cuando fue advertido por Dios, directamente Dios le habló, no estaba el Espíritu Santo, era Dios, acerca de las cosas que aún no se veían. Esto tiene un paralelo con respecto a la iglesia. Hay un paralelo y vamos a ir viendo ese paralelo acá en este texto con respecto a la iglesia y ese trato de Dios con respecto a la escatología. Entonces Dios le advierte que va a venir un juicio y nunca vieron un juicio de tal manera. Nunca vieron un juicio. Ahora yo y usted somos conscientes. Dios le habló directamente, verbalmente a Noé. A nosotros nos ha hablado por las escrituras. Entonces usted como Noé es consciente. Usted como Noé sabe lo que va a venir. Yo y usted sabemos lo que va a venir. Noé sabía. ¿Por qué? Porque Dios le advirtió. Yo y usted somos conscientes de las cosas que aún no se habían visto y realmente las cosas que vienen son las que jamás el ser humano haya visto, haya experimentado. Pero por la fe él fue advertido de esas cosas. ¿Y qué hizo? La segunda cosa interesante, él obedeció. Obedeció. Y obedeció no de cualquier manera, sino que con temor preparó el arca, preparó para que se salvase su casa. Él lo prepara con temor. Entonces, la segunda cosa, él actúa en obediencia, con temor. Entonces nosotros también deberíamos actuar en obediencia con un profundo temor, pero me llama muy poderosamente la atención en que se salvase su casa. Su casa, él sería el refugio de su propia casa, él sería la bendición de su casa y él salvaría a su casa. Aunque él era un vocero de un mensajero, Judas escribe. Tendríamos que estudiar la vida de Noé con este texto, con el texto de Judas y con lo que dice Génesis. Bien, entonces él preparó el arca. Acerca de las cosas que no se veían, lo preparó para que se salvase su casa. Y ahora quiero que preste atención esto. Aquí hay un anticipo de lo que sería la acción misericordiosa de Dios a la humanidad. Aquí hay un anticipo. Y observemos lo que dice el versículo. Dice, salva, y por esa fe, ¿por qué? Por esa fe obediente y activa. Escuche, la fe es obediente y activa. La fe no es sin acción. La fe se manifiesta. Entonces, esa fe obediente que le llevó a hacer el arca, mire lo que dice el texto. Condenó al mundo. ¿Por qué no se coloca a pensar esto? Por favor, piense lo que está diciendo. Por su fe, condenó al mundo. Su obediencia condenó al mundo. Su mensaje condenó al mundo. Su acción condenó al mundo. ¿Qué me está diciendo? Que lo que Dios hizo a través de Noé, es ese pregonero, le lleva a la condenación. Cuando lleguemos y entremos en el juicio del trono blanco, usted va a entender un poco más este texto. Porque Dios va a condenar en el juicio del trono blanco por cuantas veces las personas escucharon la palabra, por cuántos milagros vieron, por cuántas oportunidades tuvieron, y todo eso va a ser en su contra.
va a ser en su contra. Y entonces esa fe activa, que lo trataban de loco, nunca había llovido, nunca habían visto caer agua. Pero Noé le advirtió y no creyeron. Entonces por esa fe lo termina condenando. Y sabe que desde hace mucho tiempo yo hablo de los testigos mudos. Los testigos mudos que quedarán en la tierra. Esos testigos mudos que no tienen boca para hablar, pero que hablarán mucho, son los templos, las casas de Dios. Hay casas que quedarán vacías, otras no lo sé, pero hay lugares donde realmente se predicó y fueron fieles a la palabra, Dios arrebatará. Y esos testigos mudos serán una conciencia atormentadora para ellos. Allí se predicaba la palabra, ahí se congregaban, allí cantaban, allí glorificaban. Esos testigos mudos, esos testigos que quedarán en la tierra y quedarán como testimonio. Allí estaban los hijos de Dios, allí estaban los fieles, allí estaban. Esto va a quedar. Pero después del arrebatamiento, esos lugares quedarán vacíos. Van a quedar vacíos. Me imagino los vecinos de las iglesias que domingo tras domingo escuchaban cantar, alabar, pero de repente no escuchan más, no hay más nadie. No están los cristianos. ¿Qué será? Alguien dijo, me gustaría ver qué ocurre después del arrebatamiento al domingo siguiente. ¿Qué va a ocurrir en los templos? Bien, yo no lo sé. Pero bueno, van a quedar esos testigos que van a hablar. Porque los cristianos ya hablaron, ya testificaron. Y entonces ellos serán condenados por esa fe. Allí donde tú estás y saben que tú eres un creyente, tu fe lo va a condenar. Tu actitud, tu testimonio, tu palabra, tu mensaje, eso lo va a condenar a tu vecino. Lo va a condenar. Pero dice algo más todavía. Algo más. Y en el versículo, la última parte del versículo 7, y esto es lo más grande, creo, del texto, dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiere decir que él se estaba anticipando a lo que viene por la fe. Ahora, quiero que me entienda que en el Antiguo Testamento hay personas salvas, en el Nuevo Testamento hay personas salvas, y ambos son salvos por la fe. Ambos. Por eso todo esto, aquí tenemos una muy pequeña síntesis que por la fe, alcanzaron, vieron, por la fe. Entonces, la fe del Antiguo Testamento miraba hacia lo que había de venir. En el Nuevo Testamento miramos lo que ya vino. Pero ambos nos separa la cruz del Calvario. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos separa la cruz. Ellos miraban al Calvario y eran salvos por la fe. Los del Nuevo Testamento miraban al Calvario, miran al Calvario, son salvos por la fe. Por la fe. Y entonces dice que fue heredero ¿de qué? De la justicia. ¿Y dónde está la justicia de Dios? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario está la justicia. ¿Y cómo viene la justicia? Por la fe. Entonces se da cuenta que en el Antiguo Testamento eran salvos por la fe. ¿Qué cosa? Creo que Noé, entre una de sus grandes figuras, Noé es una representación de la iglesia en la tierra. En algún momento es una representación de la iglesia en la tierra. Bien, quería compartirle esto de lo que estamos hablando de las dispensaciones. Y entonces allí Dios hizo justicia y juzgó a toda la tierra. Ok, bueno.
Vamos a hacer una pequeña observación y vamos a mirar el premilenialismo dispensacionalista. Bueno, espero que le quede grabado esa palabra. El premilenialismo dispensacionalista. ¿Qué quiere? Esto es una regla de interpretación, una manera de interpretar. Usted está en una postura, Bien. ¿Y cuál es la postura del premilenialismo dispensacionalista? Es lo que acabo de explicarle. Las dispensaciones. Por eso es las dispensaciones. Entonces, el premilenialismo dispensacionalista, él cree en la gracia de Dios, el pacto de Dios en Cristo. Cristo fue arrebatado, el punto final fue la ley, fue arrebatado. Entonces, después de él ser, no arrebatado, fue a la gloria, disculpe. Él ascendió a los cielos, él no fue arrebatado. Él ascendió a los cielos, nosotros seremos arrebatados, y nos encontraremos con el Señor en los aires. Esto es lo que creemos los dispensacionalistas, los premilenialistas, los que creen en esto. Luego viene la gran tribulación, que serían los 7 años de aquella gran imagen que ve Daniel, y que ese trato va a ser para Israel y las naciones. Entonces, Cristo, luego de finalizar esa etapa, va a regresar en gloria y colocará su pie en el monte de los olivos. Y luego de colocar su pie en el monte de los olivos, se dará inicio al milenio. Esto es una manera sintetizada del gráfico que le mostré ayer y el que comencé hoy. Más o menos sintetizado, pero con la salvedad que estamos mirando. Esto es lo que creen los premilenianistas. Ahora, los premilenialismo histórico, los premilenialistas histórico. Los históricos son los que creen también en el Antiguo Testamento, la ley, el Señor asciende a los cielos, resucita y asciende a los cielos. Luego viene el nuevo pacto y allí noten la diferencia. En el nuevo pacto está Israel y la iglesia aquí no es arrebatada. El Señor viene en su segunda venida visible y coloca sus pies en la tierra y entonces luego se coloca, o mejor dicho, renueva la nuevo Israel, la iglesia. Bien. Aquí hay varios errores de interpretación. Bien, voy a tratar de explicarle esto, pero no me parece muy importante detenernos en este detalle. Espero que me entiendan y no se preocupen si le queda alguna cosa sin comprender, porque vamos a tratar otros temas. El premilenialismo histórico es el que siempre se predicó en la historia de la iglesia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay una interpretación que la iglesia del Señor es la Israel renovada. Somos el nuevo Israel.
Y esto es totalmente errado. Totalmente errado. No somos el nuevo Israel. No. ¿Por qué? Les voy a dar algunas pautas, algunas bases. ¿Por qué no somos el nuevo Israel? Porque Dios trató con Israel para un propósito específico y ellos fallaron. Y dentro de ese propósito específico, Dios le dio promesas a Israel. Y dentro de esas promesas, que son muchas, muchísimas promesas, pero todas ellas tienen que ver con la tierra prometida, con la tierra, tiene que ver con una tierra específica, un lugar geográfico determinado, una bendición o muchas bendiciones sobre Israel, pero todas ellas son terrenales. Y es ahí donde erra la predicación contemporánea, la de hoy. ¿Por qué? Porque la prosperidad, o los que predican la teología de prosperidad, pero por favor no se confunda, no existe teología de prosperidad. Inventaron la teología de la prosperidad. Es prosperidad, pero no teología. No existe en la Biblia la teología de la prosperidad. Pero los que predican la prosperidad tienen ese concepto. Somos el nuevo Israel. Todo lo que le prometió a Abraham. Abraham fue rico, Abraham fue esto, yo también tengo que ser rico. Dios le hizo esa promesa. Dios le hizo la promesa a Israel. Deuteronomio 28, 29, 30. Todo es para nosotros también. No. Oiga, otro detalle para no equivocarnos. Lógicamente que usted tiene que conocer la Biblia para entender esto. Si no conoce la Biblia, le va a ser difícil. Otro detalle. Todas esas promesas que Dios le dio a Israel en Deuteronomio 28, en Deuteronomio 29 y Deuteronomio 30. Todas esas promesas eran condicionales. Si no reúne las condiciones, empieza a leer capítulo 28 de Deuteronomio, creo que del versículo 14, ¿cuál va a ser el resultado? Condicionales. Son condicionales. Ahora, con respecto a la iglesia tiene promesas celestiales y eternas. Celestiales y eternas. Sí, tenemos bendiciones terrenales, lógicamente, pero la Biblia lo llama añadiduras. Pero Dios está pactando con Israel. Dios hace un pacto ahí. Dios pacta con Israel. Es un pacto para la nación de Israel, no para los gentiles, que somos nosotros, la iglesia. Eso es un pacto de Dios para Israel. Y cuando Dios le dice, serás cabeza y no cola, y muchas veces la toma y no, vamos a ser cabeza. No, eso se lo prometió Israel, no a nosotros. Sí, tenemos autoridad, tenemos el poder, tenemos la gracia, pero esa promesa se la dio Israel. Entonces tenemos que entender que nosotros no somos el nuevo Israel. Nosotros somos la iglesia. Y esto yo se lo expliqué cuando hemos estudiado hermenéutica. Le voy a refrescar la memoria. Cuando hemos estudiado hermenéutica, ustedes recordarán que yo le dije que hay reglas para interpretar las profecías. Y una de las reglas fundamentales para interpretar las profecías, tengo que saber a quién va dirigida. ¿A quién va dirigida esa profecía? Si Dios le profetiza para Israel, es para Israel. Si Dios le profetiza para la iglesia, es para la iglesia. Si Dios le profetiza para Babilonia, es para Babilonia. Yo no puedo tomarme de las promesas terrenales de Israel mientras yo soy la iglesia.
Eso es una promesa de Dios. Es una promesa. Y dicho de paso, dentro de esa promesa y dentro de ese pacto divino que Dios hace con Israel, Dios pacta con Israel sobre la tierra prometida y le coloca los límites. El mar Mediterráneo es un límite, Egipto es otro límite. Entonces Dios le da un radio que le coloca límites, Dios, y que todo ese límite va a ser para Israel. La pregunta es, ¿se cumplió eso? No. Nunca Israel tomó la tierra totalmente. Tuvo épocas que se ancharon, crecieron, fue con David y con Salomón más, pero nunca tuvieron la totalidad. ¿Por qué? Porque era condicional. Era condicional. Y eso era para Israel, no es para nosotros. Porque si yo tengo que tomar que las promesas de Israel son para la iglesia, tengo que tomar todo, no una parte. No solo la riqueza, entonces tengo que tomar el territorio. Y entonces, ¿cuál es el territorio de la iglesia? Allá en Israel. Eso no tiene pie ni cabeza, no tiene sentido. No tiene sentido. Es un trato de Dios con Israel. Y le digo más. Dios no cumplió la promesa para Israel porque ellos fallaron. ¿Y será que un día la va a cumplir? Sí, lo va a cumplir Dios. Pero ¿cuándo lo va a cumplir? Dios lo va a cumplir cuando llegue el milenio, cuando Dios restaure la vida espiritual de Israel, cuando los judíos se vuelvan masivamente a Dios y se conviertan. Entonces, cuando se convierten, allí entonces ellos van a tener todo el territorio. Y si no, miren Éxodo, allí creo que el capítulo 1 menciona los límites de la tierra. Los límites de la tierra. Y desde allí, o sea, Dios quería, mire lo que Dios quería hacer con Israel. En primer lugar, quería hacer de un pueblo de sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que ellos intermediaran entre Dios y el mundo, entre Dios y los perdidos. Ellos sean los pregoneros del mensaje. Ellos sean los que escucharan la voz de Dios y transmitiera al pueblo. Por eso allá en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 4 en adelante, le dice: vosotros me seréis un pueblo, un reino de sacerdote, un pueblo escogido, especial, todo eso. Pero ellos fallaron ahí nomás, días, porque empezaron a adorar el becerro. Fallaron. Oiga, presten atención, por favor. Dios pacta con la nación. La nación pacta. Dios y la nación. La nación de Israel debería serlo. Entonces adoran el becerro. Moisés desciende, quiebra las tablas y dice: ¿quién está de parte de Dios? Venga hacia mí. ¿Y quiénes fueron? Los levitas. Entonces Dios dejó la nación y comenzó a usar los levitas. Comenzaron los levitas a ser los sacerdotes. Los levitas los que entraban en el lugar santo. Los levitas los que escuchaban la voz de Dios. Los levitas. Dejó de lado la nación y usó a los levitas. Pero también los levitas fallaron. ¿Y cómo fallaron? En el tiempo de Jeremías eran terribles. El profeta Ezequiel tiene una visión que lo introduce dentro del templo, capítulo 7 del libro de Ezequiel. Usted va a ver la adoración a Tammuz y a toda la inmundicia que se hacía en el templo. Los levitas. Fallaron los levitas. Y después, si usted sigue mirando el capítulo 7, mire el capítulo 10. Creo que es el versículo 21 al 23. Pero ya viene desde antes. El versículo 21 al 23 de Ezequiel dice que la gloria subía y descendía, subía y descendía. Y allí en el capítulo 10, 23, 21 o 23, uno de los dos textos, la gloria se va al oriente. ¿A dónde se va al oriente? Al monte de los olivos.
Oiga esto, por favor. Escúcheme esto es muy interesante. Se va al Monte de los Olivos. ¿Qué pasa? Israel queda sin gloria, queda sin presencia, sin rumbo, sin protección, sin el cuidado de Dios. Entonces, ¿la gloria qué era? Era el cuidado. Dios les cuidaba con la gloria. Dios les dirigía con la gloria. Dios le hablaba con la gloria. Entonces Israel pierde la gloria, capítulo 10. Pero eso ya viene antes, por favor, léale del capítulo 8, 9 y 10. En el principio la gloria subía y descendía. Luego fue hasta la puerta y regresó. Y por último se fue la gloria. Nunca más hubo gloria. Israel perdió la gloria. Pero acompáñeme cómo voy hilvanando todo esto. La gloria de Dios se va de Israel. Capítulo 10. Queda sin gloria. Por el pecado que había. Pero el peor pecado de todos eran los sacerdotes, capítulo 7 de Ezequiel. El peor de todo el pueblo de Israel. ¿Qué hizo pecar el pueblo de Israel? Entonces el pueblo quedó sin gloria. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quedó sin gloria? Hasta que vino el Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vimos como al unigénito Hijo de Dios lleno de gloria. ¿Pero qué hicieron? Lo rechazaron. La oportunidad más que Dios le da a Israel, la otra oportunidad que Dios le da a Israel, la gloria, la perdió. Crucificaron al Mesías. Pero tenga en cuenta, por favor, Ezequiel 10:23. ¿A dónde se fue la gloria? A Oriente. ¿De dónde viene? Del Monte de los Olivos. Ajá. La gloria se va para el Oriente. Viene el Monte de los Olivos. Cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿por dónde entró? Por la puerta oriental. Y todos gritaban, Hosana, se cumple, en cierto sentido, Salmo 24, del versículo 7 al 10. ¿Y qué pasa? Rechazan la gloria. La gloria se va. Por eso Israel sufrió lo que sufrió durante 2000 años. 2000 años. Fue una terrible masacre. Yo no sé si voy a encontrar, lo tengo por ahí, las estadísticas de la mortandad de la nación de Israel. Cómo fueron matados miles y miles y miles y miles en diferentes naciones, expulsados de naciones, anduvieron de aquí para allá, lo que el profeta le profetizó. Ezequiel, Jeremías le profetizó. Rechazaron la gloria. Cuando usted mira esa estadística, oiga, yo lo escuché a un predicador, un judío, hablar sobre esa estadística y leerla. Es conmovedor, muy conmovedor. No hay un corazón que no se quiebre cuando ve la masacre, la mortandad de tantos miles, pero el problema es la desobediencia. ¿Y va a volver la gloria? Qué tremenda paciencia y qué bondad de Dios. La gloria va a volver. ¿Y qué dice Zacarías 14:3? El Señor regresará y vendrá acá, aquí. Y colocará su pie, ¿dónde? En el monte, en los olivos, y se partirá en dos. Y el Señor entrará. ¿Por dónde va a entrar? Por la puerta de Oriente, por la puerta de la gloria. Y allí Él tomará el dominio, el total dominio. Mire qué unidad hay entre Ezequiel 10, la entrada triunfal de Jesús, y luego con Zacarías que profetiza que el Señor vendrá. Israel no es la iglesia. Porque cuando la gloria de Dios venga, nosotros ya estamos en gloria. Ya estamos glorificados. Entonces, todo es esa herejía de la prosperidad y que yo tengo que ser rico porque somos el nuevo Israel, es una herejía. No lo crean, no se dejen engañar. Y dicho de paso, también en el milenio, la iglesia y el nuevo Israel. No, no, lejos de serlo, lejos de serlo. La iglesia gobernará, Israel será gobernado.
Israel estará bajo la gloria de Dios. La iglesia estará en los aires, suspendido en la nube en gloria. Entonces no podemos confundir. Y este concepto es el premilenialismo histórico que se está reavivando en nuestros días. Entonces me quedo con el premilenialismo dispensacional. Yo no sé, no, ustedes no tienen esto. Se los voy a enviar también para que lo estudien más detalladamente esto. Vamos. Aquí viene otra de las aberracidades grandes. De las aberracidades tremenda, ¿no? El amilenialismo. El amilenialismo. Yo no puedo entender que haya gente que crea esto. No puedo entender. El amilenialismo dice que es el milenio lo estamos viviendo ahora, que es el periodo de la iglesia. Este es el milenio. Este es el milenio. Y que Satanás está encarcelado. Yo digo, no sé dónde viven. ¿Cómo Satanás encarcelado ahora? Es imposible. Esto es el amilenialismo y le puedo asegurar que hay personas que creen en esto. No voy a mencionar la denominación para no causar conflicto, pero hay una denominación que cree en el amilenialismo. Es impresionante esto. Es muy fuerte en los Estados Unidos y algunos lugares de Europa, el amilenialismo. Satanás está atado. Entonces Satanás está encarcelado y estamos viviendo el gobierno de Cristo, no del anticristo, de Cristo. Y luego con su segunda venida, cuando Él venga en el capítulo 19, entonces hay una resurrección total. Los buenos y los malos resucitarán para la eternidad. Eso es la creencia del amilenialismo. Quería mostrárselo y por lo menos darle un pequeño concepto. Si esto no queda muy grabado, en algún momento puedo reafirmar algunos detalles más, pero no sería el tema principal este. Bien. Tenemos los tres conceptos. El premilenialismo histórico, el premilenialismo dispensacional y el amilenialismo. Entonces tenemos que entrar ahora en el arrebatamiento, pero antes de entrar en el arrebatamiento, tenemos que mirar Mateo 24. Del versículo 4 al 14, tenemos 9 señales. Y Mateo 24, 25, yo quiero que usted abra su Biblia en Mateo 24. Y quiero explicarle algo para que comprendamos. En el 24, versículo 3, desde esta conversación parte todo lo que Jesús va a hablar, tanto en el 24 como el 25 y aún el 26. En el capítulo 24, versículo 3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, él estaba allí sentado con ellos, se le acercaron aparte diciendo, escuche lo que ellos preguntan. Dinos, presten atención. ¿Cuándo serán estas cosas? Número 1, ¿cuándo van a ser estas cosas? 2, ¿y qué señales habrá de tu venida? 3, y del fin del siglo. Le están haciendo 3 preguntas. Y 3 preguntas que tienen un lapso de tiempo muy grande. Muy, pero muy grande. Entonces ellos le hacen la pregunta. Pero no tenemos que entenderlos desde nuestra óptica, sino desde la óptica judía.
Y de la óptica judía era que ellos estaban esperando el Mesías, el Salvador, el Cristo. Entonces ellos le preguntan desde el punto de vista, pero ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué habrá de tu venida? Ellos no quedaron conformes porque esa misma pregunta o similar se la hacen en Hechos de los Apóstoles. Ellos no están entendiendo, no están comprendiendo. Porque ellos no entienden que el Mesías tiene que venir a morir para perdonar los pecados y restaurar las naciones. Ellos entienden que el Mesías viene y reina. Ellos tienen la segunda parte del Mesías, pero no la primera parte. Por eso no entienden. Y los discípulos no están entendiendo. Y entonces le dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 6, Hechos 1:6, vuelven a hacerle la pregunta, todavía no quedan claro en ellos. Y le dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban esperando un reino y un rey. Y le dice, tú vas a restaurar ahora, Padre, Jesús. Entonces Jesús le responde y le dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos estaban pensando ahora. No, Jesús no le dice ahora. Volviendo a Mateo 24, tengo que separar o tenemos que separar que hay profecías que son antes de la venida, después de la venida del Señor o del arrebatamiento. Entonces tenemos que ir muy cuidadosamente en este capítulo de Mateo 24. No es muy fácil poder separar este texto, estos textos. Pero lo que puedo asegurarles, sí, con toda certeza, que en el capítulo 24, del versículo 1 al 14, las señales que él les da, tienen que ver con su venida o antes de su venida. Entonces tenemos estas señales. Número 1, habrá falsos cristos. Y lo hubo, y creo que uno de los últimos que falleció, que se hacía pasar por el Mesías, se llamaba Miranda y tenía una mezcla impresionante. Él era la reencarnación de Cristo, pero usaba el 666. Era Miranda, él aparecía en las televisión, en todo lugar, y muchos seguidores se marcaban el 666. Y él decía que nunca iba a morir, pero murió. Un falso Cristo, es uno de los tantos. Si usted mira la historia, los que han aparecido, creo que, sin exagerar, creo que aparecieron 70 falsos cristos. En segundo lugar, habrá guerra y rumores de guerra. Guerra y rumores de guerra. Esto también lo estamos viendo en nuestros días. Hambre. Esto es ineludible. Yo voy a pasarles diapositivas, proyecciones de algunas de estas señales. No de todas, pero de algunas, para que veamos y nos concienticemos que todo esto está cumpliéndose. Habrá pestilencia. Y yo creo que estamos viviendo mundialmente este cumplimiento, la pestilencia. En todo sentido, no solamente el COVID, sino hay otros tipos de pestilencia. Dependiendo el lugar, dependiendo los habitantes en África, no solo el COVID, sino también hay malaria, no solo en África, sino aquí mismo en América, aquí en América del Sur también hay mucha malaria.
y entre los indígenas. Terremotos. Les voy a mostrar algunas cosas, porque alguien dijo, no, pero terremoto hubo todos los tiempos. Sí, 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 hubo todos los tiempos, pero cada vez fueron aumentando más y la mortandad fue más grande. Mártires, en toda la historia de la iglesia hubo mártires. Falsos profetas, nos faltan dedo en la mano para mostrar los falsos profetas. Iniquidad abundante, un enfriamiento de la iglesia, se va a enfriar la iglesia. El amor de muchos va a enfriarse porque se multiplica la maldad. Y se predicará el reino de los cielos y entonces luego sí será el fin. Entonces esto es lo que escatológicamente estamos viviendo. Todo lo que tenemos aquí, esto es lo que usted y yo estamos viviendo y esto nos da una indicación. ¿Qué nos está indicando? Que Cristo viene pronto. Hay mucha gente que no lo cree, hay personas que son religiosas y no lo creen y que piensan que vamos a vivir mucho tiempo y no creen en estos eventos, pero estamos en el cumplimiento de la palabra. No solamente estos eventos. Si el tiempo nos da, vamos a ir mirando otros eventos. Y los otros eventos que quiero mostrarles tienen que ver con la nación de Israel. Porque esto es más bien mundialmente. Pero tenemos que colocar nuestra mira hacia la nación de Israel, como alguien dijo hace muchos años, que Israel es el reloj de Dios. Y esto me parece que es una gran verdad, porque cuando vemos lo que acontece en Israel, allí estamos viendo el plan de Dios, allí vemos en la hora que estamos viviendo. Pero no solamente Israel. Tenemos 7 señales en grupo, o sea, 7 grupos de señales. Y una de las cosas, uno de los grupos es lo que ocurre en Israel. Otro de los grupos de las señales es qué es lo que acontece políticamente en el mundo. Otro de los grupos de las señales son el hambre. Lo otro de las cosas de los grupos es la crisis espiritual. Otro de los grupos, la apostasía y la vida de la iglesia en los últimos tiempos. Entonces ahí tenemos varios grupos y varias profecías para ver, para mirar en diferentes grupos. Entonces todo esto nos está indicando que estamos a las puertas del arrebatamiento. Todo esto es una evidente señal.